Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, esta mañana, o casi a la hora de la tarde, me han llamado para hacer la presentación. Ha sido un pequeño asalto porque yo en este momento tenía que estar en el colegio porque tenemos un intercambio de alumnos alemanes de Hamburgo y en este momento pues tenemos la despedida y yo de momento no tengo el don de bilocación, así que vamos a ver cómo nos arreglamos. Bueno, ya hace unos años que nos conocemos, José María y un servidor, así que voy a hacer una pequeña presentación. Es un poco más joven que yo, ¿verdad? Pues tiene 51 años, nació en, ¿cómo se llama? Alaurín el Grande, en Málaga. Bueno, sacerdote desde el año 1987 y dentro del título académico que tiene es licenciado en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y luego doctorado también de Teología Bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma. Sus nombramientos o cargos que ha tenido referidos al tema de pastoral, digamos, como sacerdote, pues ha sido vicario de la parroquia de la Mártir San Jorge en Alcalá de los Gazules, párroco de Santa María Micaela de Algeciras, párroco de Santa María la Mayor, la Coronada, en Medina Sidonia y actualmente pues párroco de Nuestra Señora de Europa aquí en Chiclana. Otros oficios o cargos que ha tenido en el seminario pues ha sido un poco de todo: vicerrector, rector, jefe de estudios, aparte de profesor, ¿verdad? Profesor en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, profesor del seminario de Cádiz desde el 95. ¿Y continúas? Sí. Y luego profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia San Agustín, ¿verdad? Desde 2012. Profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Diocesano de Jerez de la Frontera y profesor del Nuevo Testamento en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Asidonia, Jerez. Además, su director del programa Testigos Hoy de la Radio Televisión de Andalucía, director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de la Universidad Pontificia de Salamanca, en Casa de Santiago, en Jerusalén, delegado episcopal para el Nuevo Santipetri, en Chiclana, miembro del Colegio de Consultores de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Y luego en publicaciones ha colaborado con Alonso Schockel, posiblemente este nombre os suene, de la Biblia española, ¿verdad? Uno de los grandes biblistas que hay en España. Si se le ha contagiado un poco de Alonso Schockel, bueno, algo habrá quedado. Y luego otros datos, pues guía de peregrinaciones de Tierra Santa, guía profesor de cursos bíblicos para seminaristas de la Conferencia Episcopal Española entre 92 y 94, cursos bíblicos anuales de divulgación para los agentes de pastoral, conferencias bíblicas en las actividades de formación permanente para el clero en las diócesis de Cádiz y Ceuta y Asidonia, Jerez, y en la formación permanente para religiosas contemplativas de la diócesis de Asidonia, Jerez. Bueno, pues con la presentación, la pena sí es verdad que coincide con otro acto arriba y a veces un poco las cosas de tipo religioso siempre cuesta un poco más. Pero bueno, lo que nos comente José María creo que va a ser muy útil para todos, aunque tú tienes la palabra. Muy bien. Pues muchas gracias por esta presentación tan exhaustiva, no te voy a decir tanta cosa, pero bueno. Eso.
La conferencia de esta tarde la enmarcamos dentro de los actos que ha habido de la exposición bíblica que comenzó hace una semana en el Museo Municipal de aquí en Chiclana. Y cuando estábamos hace casi un mes preparando un poco esto y tal, pues Jesús Romero se le ocurrió hasta el título creo que lo acertó bien, esto del verbo encarnado a la palabra escrita. ¿Qué es lo que nosotros vamos a intentar reflexionar esta tarde? Pues vamos a comenzar leyendo estas pocas líneas que son el inicio del Evangelio de San Lucas. Dice así: ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, conforme nos las transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y después ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todo desde los comienzos, escribírtelo de forma ordenada, distinguido Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Este es el prólogo del Evangelio de San Lucas. Esto es una declaración de intenciones. Este es uno de los textos que nos ayudan a reflexionar sobre qué es lo que nosotros tenemos delante cuando nos enfrentamos a un texto bíblico y en concreto del Nuevo Testamento y más específicamente un texto como puede ser un Evangelio. Lucas, que era un buen escritor, un hombre bastante culto, hace este prólogo pues como lo hacía cualquier escritor culto de su época, dedicándoselo a alguien distinguido, un tal Teófilo que no sabemos exactamente quién es, pero sabemos que la palabra ya está diciendo mucho, es el amigo de Dios, Teófilo. Y Lucas lo que dice que otros antes que yo han hecho esto. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Dice, mira, lo que ha sucedido, que lo hemos recibido por tradición, nos lo han transmitido una serie de personas muy específicas, muy concretas, que son ahora ministros, servidores, se dedican a difundir la palabra, pero antes han sido testigos oculares. Dice, yo he procurado informarme, ponerlo todo en orden, pero desde el principio. Dice, para ofrecértelo a ti, con una finalidad muy precisa, que tengas conciencia, que sepas que lo que a ti te han enseñado es algo sólido y es algo pues que tiene bastante fundamento. Pues esto es un poco lo que vamos a intentar reflexionar nosotros esta tarde aquí. Yo voy a intentar tocar varios puntos y comenzaremos hablando de los géneros literarios del Evangelio y el problema del relato histórico, cuáles fueron las preocupaciones de las primeras comunidades cristianas, cómo la vida de la Iglesia influyó en la elaboración y en la transmisión de las tradiciones evangélicas, cómo nos podemos situar nosotros ante un análisis crítico de los evangelios. Ya hablaremos de esto, crítico no quiere decir criticón, sino ver las cosas en su seriedad y en su profundidad. Y terminaremos centrándonos un poco en qué es lo que tenemos frente a nosotros como realidad nueva, distinta y original que son los evangelios. Mirad, nosotros cuando leemos una página del Evangelio tenemos que reconocer, sobre todo dependiendo de qué es lo que nos estén narrando, que siempre nos queda una especie de deseo de... La pregunta es, ¿las cosas fueron exactamente así o no? Y siempre tenemos este problema a vueltas. El problema es diferente si nosotros nos queremos centrar en qué son las palabras de Jesús o los relatos de Jesús. ¿Qué es lo que sucede? Que esto a nosotros se nos han transmitido, esos relatos, esas palabras. ¿Y por qué se han transmitido estas palabras y no otras? Pues nosotros encontramos que son los cristianos los que se implican en lo que eligen transmitir. El mismo Evangelio de San Juan, en el versículo 25, que es el final, el último, dice: hay, además, otras muchas cosas que hizo Jesús, y que si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo podría contener los libros que se tendrían que escribir. Probablemente es una frase así un poco exagerada, pero quitando el ropaje de la exageración,
nos encontramos con que el mismo Evangelio de San Juan nos está diciendo, la persona que ha terminado de escribirlo, de redactarlo, tal y como nosotros lo tenemos hoy en nuestras ediciones de la Biblia, nos dice: yo podía haber escrito otras cosas, pero he elegido estas. En segundo lugar, tenemos que darnos cuenta de que la comprobación científica no es la única forma de expresar la realidad, y en concreto esta realidad. Aquí nosotros tenemos que caer en la cuenta de que a veces nuestra cultura, y nosotros que somos muy occidentales, tendemos a considerar como verdadero lo que podríamos decir que fuese una especie de fotografía de la realidad. Y no nos damos cuenta de que ni siquiera nosotros en la vida normal y corriente funcionamos así. ¿Cuántas veces nosotros encontramos expresiones como estas? He sudado tinta haciendo este trabajo. El sol sale ahora mismo a las 6:30, ¿no? Más o menos. Yo tengo un familiar que me pregunta a las 7 de día, lo cual quiere decir que no madruga. Digo, pues sí. Todos nosotros sabemos que el sol no sale, ni se pone, que somos nosotros los que giramos, pero no tenemos ningún problema en usar esta expresión. O fulano, fulano es un perro viejo, no sabe nada. O cuando podemos usar, esto sobre todo se ve bien en los refranes, eso es harina de otro costal. Bueno, pues piensen ustedes si nosotros escribiésemos ahora un texto con estas expresiones, no sé, y se lo podemos pasar a un chino, pero a un chino de ámbito rural, y que tenga poca formación, que no haya salido nunca de su territorio, y se lo traducimos al chino, pues se quedaría bastante impresionado y no entendería ninguna de estas expresiones, a no ser que seamos capaces de hacer una buena traducción. ¿Qué es lo que nos sucede? Que nosotros, cuando nos acercamos a los textos bíblicos y particularmente a los evangelios, esto hemos de tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hay un texto que es bastante significativo, que es el del relato de la agonía, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, donde él hace una precisión para expresar que Jesús de Nazaret vive un momento que es bastante angustioso, bastante agobiante, como decimos ahora, y ¿qué es lo que hace el evangelista Lucas? Pues a sus lectores, ayudado de imágenes, ofrece el significado profundo de ese momento. ¿Y qué es lo que dice? Dice, pues que Jesús está en una situación, en un momento en que le brotaba un sudor tan intenso que le caía como si fueran gotas de sangre. Pero lo que dice exactamente es eso, y es una manera de expresarse. Y lo que es fundamental es que lo verdadero que quiere transmitir el escritor es que es un momento crucial en la vida de Jesús, y que es un momento crucial en el que él no se siente abandonado por Dios. ¿Qué encontramos también en la transmisión de los evangelios? Pues encontramos cuáles son las preocupaciones de la comunidad cristiana. Son cuestiones que nosotros también probablemente nos podemos preguntar hoy. ¿Cuáles son la actualidad de los gestos y de la palabra de Jesús? Los primeros cristianos saben perfectamente que lo que ellos han conocido, lo que ellos están viviendo y lo que ellos están transmitiendo es algo que está muy presente en sus vidas, pero que sigue estando presente en circunstancias y en situaciones que son novedosas. Y ellos están convencidos, y además así lo transmiten y lo dicen, que el Señor, aquel a quien han conocido como un tal Jesús de Nazaret, de Galilea, y a quien reconocen y confiesan como el Mesías, como el Hijo de Dios, les promete su presencia y su permanencia para siempre. Dice, bueno, y esto es como es hoy, verdadero, como lo fue antes y hoy como es. Entonces encontramos maneras de decirlo y de expresarlo. Por ejemplo, yo he puesto ahí dos: el buen pastor o el Padre. Dios pues aparece como un Padre,
Y sin embargo, nosotros, por ejemplo, tendríamos que caer en la cuenta de que en muchas de nuestras actividades, pues casi hacemos lo mismo que los primeros cristianos. Os lo digo, por ejemplo, a la hora de presentar hoy la figura de Jesucristo, pues probablemente lo del buen pastor o lo explicamos muy bien, o a un muchacho del barrio del Bronx de Nueva York, pues le va a ser muy difícil poder entender una imagen de este tipo. Actualmente en la sociedad en la que nosotros estamos y en el mundo en el que vivimos y demás, yo por ejemplo, yo muchas veces le tengo que decir, sobre todo a los niños más pequeños y tal, ¿no? Dios es como un padre, pero como un padre bueno. Es decir, que no le pega a mamá, ni se emborracha, ni llega tarde, ¿vale? Porque lo hay también, ¿no? Y entonces hay que ajustar mucho las imágenes. Lo mismo que nosotros lo hacemos ahora, pues exactamente igual también lo hicieron los primeros cristianos. Ahora, ¿qué es lo que aparece como fundamental? Lo que aparece como fundamental es la fe. Yo os he dicho antes que los primeros cristianos, ¿qué es lo que transmiten? Eligiendo, seleccionando y adaptando algo que han conocido, que son los gestos y las palabras de Jesús de Nazaret, de un sitio concreto, de una época concreta, pero al que en un momento determinado ellos empiezan a decir, miren, este hombre, todo el mundo lo sabe, pues terminó muerto en la cruz, pero resulta que está vivo y resucitado. Claro, eso ya es cuestión de fe, pero ellos dicen que es así. ¿Cuáles son las pruebas? Pues mire usted, la tumba está vacía. ¿Y qué más? Dice, pues que yo puedo experimentar y decir que he tenido una circunstancia que yo la identifico como una manifestación suya. Y en los relatos evangélicos pues encontramos lo que llamamos, yo creo que malamente, las apariciones del resucitado. Digo que malamente porque lo de aparición suena, eso, algo, fantasma, no, las manifestaciones del resucitado, que son diversas, que son diferentes, que aparecen así, pero todas coinciden en expresar y decir, esto es una experiencia que yo identifico como tal. Y es que a partir de ahí es lo que ellos van ofreciendo. ¿Por qué transmito esto? Pues porque esto es un acontecimiento que ha pasado y que ha sucedido y que yo lo vivo y lo experimento así. Me he encontrado con él, que está vivo, y además, ese encuentro es tan radical y tan fundamental que cambia mi existencia y me hace conducirme en la vida, comportarme y hacer una serie de cosas que ahora son diferentes a lo que yo antes hacía y que lo identifican, lo nombran como la experiencia de poseer, de tener el Espíritu del Señor. Horror. Ahora. Desde esta convicción, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Cuál es también la influencia, que lo hemos visto al principio, es decir, las actividades de la vida de la Iglesia? Pues mirad, nosotros podemos pensar que lo que encontramos en los Evangelios están intentando responder ¿a qué? Pues a una serie de acciones que realizan los primeros cristianos, como por ejemplo la predicación, el anuncio de lo que ellos experimentan, de lo que han vivido, la catequesis. Mira, catequesis es una palabra técnica que está tomada del prólogo del Evangelio de San Lucas, del texto con el que hemos empezado. Yo terminaba leyendo para que compruebes la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esa palabra enseñanza se puede decir de muchas maneras en griego, en el griego común, que era en el que escribía Lucas, pero él usa la palabra catequesis y desde entonces pues se ha venido usando ¿para qué? Pues para esa enseñanza específica sobre la persona de Jesucristo. La parénesis, que es una palabra así un poco más, es la exhortación, es un poco pues la enseñanza, si queréis, pues más bien de tipo moral, de tipo espiritual, el culto, evidentemente,
¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos que los primeros cristianos, que tienen sus raíces muy profundas y hondas en el judaísmo, pues las primeras reuniones cristianas tenían mucho que ver, parecidas a lo que se hacía en el culto de la sinagoga cada semana. Lo que pasa es que los cristianos lo hacían en el domingo, en el día del Señor, y lo hacen más bien pues con la catequesis y sobre todo, con el paso del tiempo, con la lectura de los textos evangélicos. Y en último lugar, la disciplina comunitaria. La disciplina comunitaria, ¿qué quiere decir? Es aquello en lo que todos estamos de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque entre los cristianos así está decidido, no, porque el Señor nos lo dijo. Entonces, por ejemplo, encontramos 2 capítulos, bueno, 3, 5, 6 y 7 en el Evangelio de San Mateo, o el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, que ¿qué es lo que hace? Pues pone en la tradición de las palabras de Jesús, en la transmisión de las palabras de Jesús, pues que hay que perdonar y cómo hay que perdonar, que hay que corregir y cómo hay que corregir, que hay que orar y cómo hay que hacerlo. Pues a eso es lo que se refiere la disciplina comunitaria. Y hay diversidad de actualizaciones, y eso así lo encontramos. Nosotros tenemos la suerte de tener a nuestra disposición, pues por ejemplo, 4 evangelios, y nos encontramos muchísimas cosas comunes, pero también encontramos pues que cada uno enfatiza una cosa, subraya más otra, le da más. Por ejemplo, a mí me gusta siempre poner un ejemplo. Dios como Padre lleno de misericordia. Bueno, pues la transmisión evangélica así nos lo pone. Es una manera de decir y de ver. ¿Quién lo dice mejor? A mi modesta opinión personal, quien lo dice mejor es el evangelista San Lucas. ¿Por qué? Pues porque San Lucas tiene buena pluma, escribe muy bien y escribe la parábola del hijo pródigo, que ningún otro evangelista la tiene. ¿Quiere decir que el Evangelio de San Marcos no habla de la misericordia de Dios? No, pero mire usted, Lucas lo hace mejor. Uno puede decir y hacer todo un discurso, si queréis, de reflexión filosófica sobre el corazón de Dios, la misericordia de Dios, la bondad, la ternura de Dios, y se puede hacer una exposición perfectamente organizada y estructurada. Pero también se puede decir, un padre tenía 2 hijos. Un día, el menor le dijo a su padre, padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y el padre se la repartió. Y sigue. Magnífico. Pues entonces eso es maneras diferentes de ¿qué? De actualizar lo que viene desde el acontecimiento de la persona de Jesucristo, tanto en sus palabras como en sus gestos o en sus hechos. Y nosotros nos preguntamos, bueno, y si esto es así, se nos escapa de nuestra investigación, se nos escapa de nuestra reflexión. ¿Por qué? Porque yo os he dicho antes que en el fondo todos tenemos esta curiosidad de preguntarnos y decirnos, ¿y esto cómo fue? ¿Puedo contar un chiste malo? Sí, el cura en las fiestas del pueblo, pues está haciendo la predicación y resulta pues que tocaba el evangelio de la multiplicación de los panes y los peces. Y el hombre, haciendo la reflexión en la homilía y tal, va y se equivoca. Se equivoca y dice, y nuestro Señor con 5.000 panes le dio de comer a 8. Y entonces el alcalde, que se llevaba mal con el cura, dice, eso también lo hago yo. Y hoy se queda el hombre así, cachila más. Al año siguiente, la fiesta del pueblo otra vez, toca el mismo evangelio y dice el cura, este año a mí no me pilla el alcalde, este año voy a ser. Y nuestro Señor, con 5 panes y 2 peces, le dio de comer a más de 5.000. A ver si el alcalde lo supera. Y salta el alcalde y dice, pues sí que soy capaz. Dice, ¿y cómo? Dice, con lo que me sobró del año pasado. Es malillo, pero bueno. Bueno, a la hora de la verdad todos tenemos esta pregunta.
Y a la hora de la verdad todos nos preguntamos, ¿nuestro Señor dijo exactamente la parábola del hijo pródigo o es que Lucas se la ha inventado? Y si se la ha inventado, ¿qué pasa? Los textos que nosotros consideramos normativos, los cristianos, canónicos, bíblicos y tal, ¿qué pasa? ¿Que son mentiras? Entonces, conviene hacer, como yo digo, una especie de tabla rasa. Y a priori decir, bueno, aquí vamos a derrumbarlo todo y con los escombros vamos a intentar construir. Es un proceso muy entretenido, complejo, que no complicado, pero sí complejo. Aquí no lo podemos hacer ahora porque tampoco ni tenemos tiempo ni es nuestra intención. Pero yo simplemente os apunto algunas cosillas que nos pueden servir como pistas. Ustedes formarían parte de un grupo que ofrece de entrada, como sentido de la existencia y de todo, pues a alguien pues que terminó fracasado, humanamente absolutamente fracasado. Es más, no tuvo que ser un lince cuando resulta que se rodea de unas personas pues que tampoco eran los más magníficos del mundo. Es más, entre ellos hubo un traidor. Y entonces empezamos a ponernos así y caemos en la cuenta de decir, bueno, los evangelios no ocultan ninguna de estas cosas que en principio podríamos decir son un poco deshonrosas, ¿no?, para lo que se quiere presentar y lo que se quiere plantear. Y así podríamos ir viendo pues toda una serie de datos. ¿Y qué es lo que resulta? Que al final, si tenemos un interés meramente histórico por los textos bíblicos y particularmente por los textos evangélicos, al final nos encontramos con que somos capaces de reconstruir mucho más de lo que nosotros pudiéramos pensar. Por ejemplo, en el tema de los milagros, que como hemos visto antes las actualizaciones son diversas, ¿no? Lo de la multiplicación de los panes y los peces, que aparte de prestarse a las bromas y a todo lo que quieran y demás, tuvo que ser algo, vamos a ir a lo mínimo, algo absolutamente extraordinario. Algunos evangelistas incluso lo cuentan 2 veces, como si quisieran insistir en eso. Y tuvo que ser algo que impresionó bastante. ¿Por qué? Pues porque lo cuentan todos, absolutamente todos, de una manera u de otra y demás. Al final, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir? Es decir, bueno, nosotros podemos reconstruir históricamente toda una serie de cosas, pero también tenemos que reconocer que hay circunstancias y datos y detalles que van más allá de nuestras posibilidades. Pero eso ya nos está diciendo algo. Nos está diciendo que nos encontramos con lo que hemos dicho antes. Los redactores y los transmisores de la tradición evangélica eligen lo que consideran importante. Toman aquello que ven más oportuno para transmitirlo. Y entonces ahí es donde nosotros, hasta ahí es donde podemos llegar. Por eso es importante tener en cuenta lo que yo llamo el papel de los profetas cristianos en la Iglesia del siglo I. ¿Por qué digo el papel de los profetas cristianos? Porque mirad, nosotros, cuando hablamos de profetas, si tenemos una visión muy no demasiado profunda de esta, llamémoslo así, actividad, nos quedaríamos solo con pensar el profeta es un señor que adivina, es un adivino, nos dice lo que es el futuro. No, el profeta en la tradición bíblica es el que habla, el que comunica, no su mensaje, sino el mensaje de Dios. En la experiencia de los profetas auténticos, ¿qué es lo que encontramos? Que dicen en más de una ocasión que el mensaje que tienen que anunciar no es el que a ellos les gusta, ni el que ellos quieren, pero tienen esa convicción personal de que lo que dicen es que lo tienen que decir, porque es algo que viene de parte de Dios. Y así encontramos que en la Iglesia del siglo I hay las experiencias que quedan sobre todo reflejadas en las cartas del apóstol San Pablo de cómo hay que ir viviendo y actualizando la transmisión del mensaje evangélico. Pongamos, por ejemplo, pues
lo que se llama la entrada o la admisión de los paganos en la Iglesia. Hace un momentito he dicho, los primeros cristianos tienen unas hondas raíces judías, hasta que se va separando y distinguiendo, y llega un momento en que está claro que ser judío es una cosa y ser cristiano es algo diferente. ¿Cuándo se da ese momento? ¿Cómo se da? Es más complicado de establecer. Pero en ese proceso hay una pregunta. Para ser cristiano hay que ser judío. Para seguir a Jesús de Nazaret, judío, tengo que cumplir, llevar adelante todas las normas, todos los preceptos y demás, hasta que alguien dice no. Y encontramos, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, narrado en una ocasión, porque aparece también en otro lugar de las cartas de San Pablo, como en un momento determinado los primeros cristianos, y aquí en concreto es el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro dice no, esto es así, y además esto lo decimos el Espíritu Santo y nosotros, esto no es una especie de capricho o cosa nuestra, sino que desde nuestra reflexión y nuestra actualización del acontecimiento que hemos vivido, de lo que se nos ha transmitido, la consecuencia es esta. Y así también pues vamos conociendo toda esta serie de nuevos momentos en la vida de la Iglesia. Cuando nosotros nos ponemos delante de los 4 evangelios, ¿qué es lo que tenemos? Yo decía antes que hay maneras de decir las cosas, os he puesto frases sueltas, maneras de expresarse. Pero los seres humanos tenemos, probablemente casi sin darnos cuenta, moldes, formas, llamémoslo, géneros literarios. Me explico. Esto se hacía antes, ahora no. Como ha dicho antes Florencio, yo ya tengo una edad. A mí de chico me dijeron, niño, se coge un papel y se pone primero la fecha, Chiclana de la Frontera, tanto. ¿A quién te va a dirigir? Como le decía yo a los seminaristas, si le escribe una carta al obispo no le vas a poner odiado señor obispo, no. Le tendrás que poner estimado señor obispo. Si ya la cosa va a tal, a lo mejor le pones hasta excelencia y tal, ¿no? Y después, al recibo de la presente, me alegraré que usted bien. O sea, nos enseñaban cómo se hacía esto. Bien, hoy lo que le enseñan aquí a los más jóvenes del lugar es cómo hay que escribir un buen email. Si no pones asunto, el programa inmediatamente te lo dice. ¿Usted va a mandar un correo electrónico sin poner asunto? ¿Cómo es posible esto? ¿No? Te va el mismo esto. ¿Por qué? Pues porque funcionamos así. Y entonces hay maneras de decir las cosas. Entonces, pues cuando uno quiere, no sé, expresar sus sentimientos, sus afectos, sus experiencias más hondas, pues usa un poema. Y hay maneras de escribir un poema. No se usa una fórmula química, ni una fórmula de matemáticas. Si uno quiere contar una historia divertida y tal, pues probablemente lo hace al estilo de una novela, y no lo hace como si fuera pues un ensayo sesudo sobre filosofía. Pues los evangelios, ¿a qué género literario pertenecen? Mira, primero empezamos pensando un poco qué significa la palabra evangelio. La palabra evangelio procede del griego antiguo, procede del mundo militar. Evangelio era la propina, llamémoslo así, que se le entregaba al mensajero que traía buenas noticias. Normalmente, pues hemos ganado la batalla, con esto la guerra o hemos conseguido tal victoria y demás. A ese mensajero, porque había traído una buena noticia, se le daba una propina. Con el paso del tiempo, se pasó a denominar, por ejemplo, nosotros encontramos que tanto Marcos como Juan nos ponen directamente a la persona de Jesús de Nazaret ya mayor. Mateo y Lucas colocan un par de capítulos como prólogo dedicados al nacimiento y a la infancia de Jesús. Y ahora viene nuestra curiosidad. ¿Y el resto del tiempo qué hizo? Una fuente de chistes grandísimos, como todos sabemos.
Es decir, pues esto no es una biografía, como Dios manda, no se le puede considerar una biografía. Faltan muchos datos para poder decir, bueno, pues los evangelios son biografías o historias de una persona. No son memorias de Jesús. ¿Memorias qué son? Pues mirad, en el mundo del grecolatino, del siglo I de nuestra era, existían pues unas, se llamaban así, memorias, que eran unas narraciones dedicadas a recoger los momentos más importantes de la vida de una persona, pero normalmente con una intención, que era colocarlo pues en una especie de podio casi celestial. Los evangelios no hacen esto con la persona de Jesús en ningún momento, con lo cual quiero decir, pues tampoco se parece mucho a eso. No son tampoco narraciones helenistas de milagros, que las había mucho por ahí, de gente que hacía cosas maravillosas y tal. Me contó una anécdota buenísima. Yo participé una vez en un congreso que era bilingüe, y la persona que hacía la traducción simultánea, hasta que se le dijo, es que hay un personaje que se llama Apolonio de Tiana, pues hay una narración sobre los milagros que hacía Apolonio de Tiana, y esta, la de la traducción simultánea, era Apolonio de Triana, y Apolonio de Triana, hasta que yo ya le digo, no diga más Apolonio de Triana, porque aquí los americanos estos van a ir ahora después para Sevilla a buscar al Apolonio y este estaba en Grecia, no en Triana. Bueno, que los evangelios que nosotros conocemos cuentan hechos extraordinarios y maravillosos, sí, pero no son exclusivamente dedicados a eso. Por eso tenemos que reconocer que el evangelio es un género literario de creación nueva. Es un molde y una manera de contar y de decir las cosas que es absolutamente novedosa, con rasgos y aspectos de otros, pero poniéndolo de tal manera que es algo totalmente nuevo y distinto. Como os decía antes, el motivo determinante es la fe. Nacieron de la fe y para la fe, para despertarla, para fortalecerla o para defenderla, tal y como hemos visto en los dos textos que os puse antes, el de Lucas y el del Evangelio de San Juan. Hay un deseo y una necesidad de ofrecer a las comunidades cristianas este mensaje. ¿Por qué? Porque, como nos decía Lucas, dice, yo me he informado de aquellos que ahora son ministros de la palabra, pero que antes han sido testigos oculares. Pero, amigos míos, el tiempo va pasando y hay que ofrecer a las comunidades cristianas eso. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Pues hay que conservarlo de alguna forma. Y por eso es el fundamento de la fe y de la misión de los primeros cristianos, es la base para el anuncio, para la predicación, y es también lo que sirve para la enseñanza y para la discusión. Por eso podemos decir que no hay que hablar de evangelios, sino de evangelio. ¿Qué quiere decir esto? La buena noticia, que es la traducción de la palabra evangelio, es la salvación, la salud religiosa obrada por Dios en Jesucristo para el hombre. Eso es el evangelio. Los primeros tiempos, cuando se hablaba de evangelio, se refieren a algo que es vital y que es teológico, porque es una reflexión de fe. Algo que no se leía porque no existía como escrito, sino algo que se vive en la confrontación personal con el misterio de Cristo. En definitiva, eso es la fe. El evangelio es la buena noticia. Los evangelios podemos decir que son la escenificación de la misma. El evangelio, como acontecimiento, como referencia a una persona, es afirmar lo esencial. Los 4 evangelios, los escritos, son una descripción que intenta hacer creíble lo que se afirma. Esto es como cuando te llaman a la puerta, pim pam, abre y dice que Dios te ama, y tú dices, vale, ¿y qué más? Pues es un poco eso. ¿Y qué más? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se ofrece? Es en los textos que tenemos. Y todos tienen el mismo origen,
que es la resurrección de Jesús, esa experiencia que tienen los primeros cristianos, que es lo que ellos transmiten y comunican. ¿Cómo se han elaborado? Pues con 4 principios, que ya hemos anotado algunos. El primero, el de selección, con esta referencia al Evangelio de Juan. Y porque basta simplemente ponernos a hacer una lectura comparada de los 4 y uno dice, ¿y este por qué me cuenta este y el otro no me lo cuenta? Pues porque cada uno ha seleccionado lo que ha creído oportuno y conveniente. Hay un principio de síntesis, no se puede contar todo pormenorizadamente. ¿Dónde está este principio de síntesis? Pues ustedes leen el Evangelio de San Marcos, que es el más breve, y resulta que siendo el más breve hay un relato casi al principio, que es el de la curación de la suegra de Pedro, y es el más extenso y el que tiene más detalles y el que se fija en más cosas. Nos vamos a los otros y los otros dicen, pues sí, estaba allí la suegra de Pedro, estaba mala, va a la cura y se acabó. No, Marcos se regodea y estaban y salen de la sinagoga y le dicen, iban a la casa y la suegra, y entonces le da la mano y la levanta y le dice, y se puso a servirle, se quedó con él. Pues ha habido una síntesis que cada uno la hace en el momento en que, o en los momentos que cree más oportuno. Hay una adaptación a los destinatarios, que eso es algo fundamental. Yo os decía antes, lo mismo que nosotros intentamos hacerlo hoy, pues también lo hicieron los primeros cristianos. Seguimos haciendo una referencia al Evangelio de San Marcos, por ejemplo. El Evangelio de San Marcos en algunos momentos pues explica cosas que hacen los judíos. Y uno dice, claro, este hombre está escribiendo para alguien que no es judío. Ninguno de nosotros, si por ejemplo estuviésemos aquí ahora hablando de cualquier cosa y demás y tal y cual, y podemos decir, sí, porque claro, lo que pega en verano es un gazpacho. Aquí no tenemos que explicarnos nada más. Si lo colocamos en un contexto diferente, culturalmente diferente, de otras personas que pertenezcan a otro país, demás, tal y cual, habría que abrir un paréntesis y decir, porque es lo más sano y lo que más refresca en el verano, y porque es lo que en Andalucía y en España entera estamos más acostumbrados y tal. Cuando nosotros encontramos un texto así, decimos, este no está escribiendo para uno de aquí, sino para otro al cual hay que explicarle las cosas, ¿no? En último lugar, el principio de proclamación. Todo va en orden a ¿qué? A suscitar o a robustecer la fe en Jesús. Por ejemplo, un detalle. Si ustedes leen con detenimiento cualquier relato de algún hecho milagroso que aparece en los evangelios, todos son provocados por la fe, o producen la fe, o llevan a la fe, o hacen crecer en la fe. Todos, absolutamente todos. De una manera u otra siempre está eso presente. Podríamos decir que ha habido un proceso que es muy simple. La predicación de Jesús, los que después salen a contar a los demás lo que ellos han visto y han oído, las personas que acogen ese mensaje, que viven de una determinada manera, que son las comunidades cristianas que van surgiendo, es el Evangelio que se encarna, que se hace vida en las personas concretas, es lo que se va actualizando en la vida de esos grupos de cristianos, y podemos decir que la palabra de Jesús, lo que Él comenzó diciendo, se hace una experiencia vivida, y son esos textos con esas palabras los que adquieren una profundidad, que es lo que encontramos en los textos que llamamos los evangelios. Podemos decir que es el acontecimiento de la persona de Jesús de Nazaret, confesado en la fe como el Cristo, aquellos que son los que están más cerca de Él, como decía el prólogo de San Lucas, que después se convierten en ministros de la palabra, las comunidades cristianas que van surgiendo desde esa predicación, y desde ahí surgen los evangelios. Podríamos decir que Jesús de Nazaret es el evangelio anunciado, los apóstoles son el evangelio transmitido, las comunidades cristianas son el evangelio vivido, y los evangelios es el texto escrito que todos nosotros tenemos y que tenemos a nuestro alcance y a nuestra disposición.
Pues ya está. Me voy a entretener 5 minutitos en cosas que a lo mejor nos pueden resultar curiosas y que, bueno, también en el entorno de la exposición bíblica que hemos podido disfrutar nos pueden ayudar. El texto que yo tengo, ¿de dónde viene? Miren ustedes, para las escrituras antiguas, nosotros pues tenemos una serie de datos que a mí me gustaría ofrecer aquí porque yo creo que nos pueden resultar bastante interesantes. Por ejemplo, César, Julio César. Los que hemos hecho letras en nuestra formación hemos tenido que traducir a Julio César y leernos la guerra de las Galias y todas estas cosas y demás. Bien, César escribe aproximadamente entre el año 100 y el 44 antes de la era cristiana. Esto lo sabemos por la historia. Bien, la copia más antigua que tenemos de los escritos de César es del año 900, ya de nuestra era. Es decir, hay un lapso de tiempo entre que él escribe y el manuscrito más antiguo casi de 1000 años. Y se conservan 10 manuscritos de los más antiguos. De Platón, que también lo hemos tenido que estudiar, que escribió, pues se calcula así, entre el siglo V, IV antes de Cristo. La más anterior copia es del año 900 de nuestra era, es decir, pasaron unos 1200 años y hay 7 manuscritos. De Tucídides, uno de los grandes historiadores también de la antigüedad helenista, pues más o menos tenemos los mismos datos. De Tácito, que ya es de nuestra era, gran historiador romano, pues fijaos que casi 1000 años de diferencia entre que él escribe y el manuscrito más antiguo que se conserva, que hay 20. Suetonio, pues más o menos, estamos en lo mismo. De Homero, de la Ilíada, daos cuenta como las cosas que más impresionan a los seres humanos, las que mejor guardamos y conservamos. Homero, que escribe en el año 900 antes de Cristo, pues la copia más antigua es del año 400 de nuestra era, un lapso de tiempo casi de 500 años, y se conservan 643 manuscritos. Y del Nuevo Testamento, que empezó, vamos a poner en el año 40, por poner, habría que poner un poco más tardío, pero que está terminado en el año 100, en el siglo I de nuestra era, la copia más antigua es del año 125. El lapso de tiempo es prácticamente de entre 25 y 50 años. Y los manuscritos son aproximadamente 24.000. Este dato, que es objetivo puro y duro, nos dice un poco de la importancia de esos manuscritos y por qué se han guardado, por qué se han conservado y por qué se han transmitido. Y así un poco por curiosidad, pues cómo es un papiro del Nuevo Testamento. Pues ahí, mira, ahí tenéis una reproducción, el texto que viene ahí es del capítulo 18 del Evangelio de Juan, algunos versículos sueltos porque veis que es un fragmento. Dice, así que Pilato les dijo, cogedlo vosotros y condenadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, nosotros no podemos ejecutar a nadie. Se llama el papyrus Rylands. Los papiros tienen una denominación técnica, ¿no? Este en concreto es el P52, pertenece a una colección de papiros que se llama Rylands, porque es el John Rylands, fue la persona que los descubrió, y son de principios del siglo II. Hay otra manera de conservar las cosas, lo he puesto aquí un poco por curiosidad, es del siglo I, que son 2 rollos de cobre de Qumran, y están escritos así en arameo, pero bueno, para hacernos un poco la idea de cómo se conservan y se transmiten las cosas en la antigüedad. Pero en concreto, hablando ya también del Nuevo Testamento, tenemos el papiro 46, que se llama el papiro, pertenece a la colección de Chester Beatty, que fue también la persona que lo descubrió en el año 1931. Este papiro está fechado entre el año 200 y 250 y contiene los Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las epístolas de San Pablo y el libro del Apocalipsis. Este fragmento que tenéis ahí, que no sé si se ve muy bien, sí, es pues eso, de unos párrafos de la segunda carta
del apóstol San Pablo a los Corintios. Este es la hoja 3 del Chester Beatty también. Y aquí hay otro de los manuscritos más famosos, el Bodmer, también de la persona que lo descubrió en el 1956. Está fechado aproximadamente sobre el año 200. Tiene 14 capítulos del Evangelio de San Juan y algunos textos de los últimos 7 capítulos del Evangelio de San Juan. Esto también lo digo porque decir, bueno, se conservan y se transmiten, pero bueno, los más antiguos son prácticamente así fragmentarios, ¿no? Así por ahí os lo he puesto para que os hagáis una idea de cómo a veces tienen que trabajar los papirólogos, ¿no? Pues son personas que trabajan así con fragmentos, ¿no? Ahí incluso tenéis hasta la posibilidad de ver el tamaño, ¿no? que puede tener un papiro. Y aquí tenemos el papiro Chester Beatty. Antes lo hemos visto solo en página suelta, pero normalmente se escribe siempre así, linealmente en rollos. ¿Qué es lo que pasa? Que los seres humanos vamos evolucionando también hasta que llegamos a darnos cuenta de que mejor que los rollos es una cosa que se llama encuadernación, y así aparecen los códices. Los códices no son más que simplemente los papiros que están cortados y están cosidos. Aquí tenéis el códice sinaítico, que es del siglo IV de nuestra era, que tiene todo el Antiguo Testamento en griego y también todo el Nuevo Testamento. Esta página aquí en concreto es el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, o son de los códices más preciados que existen. Este en concreto está en el Museo Británico. Y otro de los códices también buenos que existen es el alejandrino, también en el Museo Británico, que tiene todo el Antiguo Testamento en griego y también todo el Nuevo Testamento. Aquí en concreto lo que encontramos es el final de la segunda carta de San Pedro y el principio de la primera carta del apóstol Juan. Bueno, pues esto era lo que yo intentaba exponeros y deciros con el título que me habían sugerido, ¿no? Desde del verbo encarnado a la palabra escrita, intentando hacer, si queréis un poco, yo he intentado hacer el camino hacia atrás, ¿no? Es decir, nosotros qué es lo que tenemos en nuestras manos, la palabra escrita, impresa, conservada, guardada en unos textos, pero ¿esto de dónde viene? Y lo que nos damos cuenta es que hay un proceso vital de transmisión, pero ese proceso vital de transmisión es posible porque antes ha habido una experiencia, que es una experiencia de fe, que se puede compartir o no se puede compartir, pero que es la oferta que hacen los primeros cristianos, con una convicción tan grande, tan absoluta, que no solo se muestra en la transformación de su vida, sino que se muestra también en la forma de guardar, de conservar y sobre todo de transmitir esta experiencia. Ya está. Muy bien. Yo siempre he considerado, cuando me toca hablar de los apócrifos, yo siempre digo, los apócrifos son la respuesta a una necesidad, creo yo, y es la necesidad de satisfacer la curiosidad. Los apócrifos se pueden decir, vamos a ver, textos apócrifos hay tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Cuando se dice apócrifo, estamos hablando de textos que, por los motivos que fuesen, ahora diremos algunos, no son admitidos dentro de la lista canónica de las Escrituras. ¿Qué significa la lista canónica? La lista canónica es, alguien dice, miren, estos libros son canon, norma para nosotros. Y en el mundo judío se hace el canon judío. En el mundo cristiano también, muy tardíamente. La definición oficial del canon del Nuevo Testamento la hizo el Concilio de Trento. Así que estamos hablando del siglo XVI. Que lo único que hace es recoger que toda la experiencia, pues prácticamente del siglo II, III. ¿Cuáles son los libros que en la Iglesia se ha reconocido como normativos, como canónicos? Y los apócrifos quedan fuera, así de simple. ¿Por qué quedan fuera? Yo hablo de los apócrifos del Nuevo Testamento, que un poquillo lo que más puedo decir. En los apócrifos del Nuevo Testamento encontramos lo siguiente. En primer lugar, intentan ser imitación y copia de los libros canónicos. Entonces encontramos
hechos apócrifos de algún apóstol. Encontramos evangelios apócrifos. Y normalmente suelen responder a dos polos de interés, digamos. Lo que plantean los cristianos es que lo que ha acontecido en un hombre es la presencia de Dios. Y ya se ha liado. Incluso en nuestra manera de hablar lo decimos. Se ha formado la de Dios es Cristo. Es decir, esto cómo se entiende, esto cómo se explica, esto cómo es. Entonces los apócrifos suelen tender a irse, digamos, por la parte de la divinidad, y entonces nos hacen una serie de exposiciones sobre quién es Jesús, un ser intermedio que es una llama que está dentro de nosotros, pero que necesitamos que alguien la reavive. De hecho, por esa línea va a terminar naciendo el gnosticismo en el siglo II, más o menos. Y otra posibilidad, ¿cuál es? La de irse al 100% al tema humano, pero al tema humano diríamos de satisfacer la curiosidad, como por ejemplo, ¿y el niño Jesús de chico qué hacía? Pues cruce con su padre, San José, en la carpintería, por ejemplo. Entonces responde, digamos, pues, a una sensibilidad y a una curiosidad popular y demás. Piensen ustedes, por ejemplo, que a nosotros nos ha quedado mucho en las tradiciones alrededor de la Navidad, sobre todo los villancicos populares nuestros del sur, La Virgen va de camino, el ciego que se encuentra, que si le da una naranja, que si el ciego recupera la vista, suena todo eso, ¿no? Eso es de los evangelios apócrifos, así de simple. Tienen esa ingenuidad, esa cosa. Cuando los textos apócrifos nunca han sido rechazados por la Iglesia en el sentido de decir, no, esto hay que meterlo en un cajón, no. Es decir, ahí están, pero no valen para la transmisión de esta experiencia de quién es Jesús de Nazaret. No nos sirven como norma, no nos sirven ni para la enseñanza, ni para la predicación, ni para la catequesis. De la misma forma que incluso hay también textos cristianos, hay uno que a mí me gusta mucho, que se llama la Didaché. Didaché se llama exactamente así, la enseñanza de los 12 apóstoles. Un texto difícil de datar, pero probablemente es del año... Hay quien dice que del año 50, lo cual quiere decir que lo está poniendo antes de la redacción de algunos evangelios. Hay quien dice que del año 150. Bueno, fuese como fuese, en un arco de 100 años, pero se refiere a un momento tan... La Didaché ahí está, pero nunca se tomó como un texto normativo. Y es muy interesante. Es muy interesante porque, por ejemplo, la Didaché describe cómo es la reunión de los cristianos en el Día del Señor, como lo hacemos ahora. Un poquito más amplia, como lo hacemos ahora, ¿no? Es decir, nos reunimos, se proclaman las enseñanzas del Señor, hacemos el memorial de la Cena del Señor y le damos gracias a Dios Padre. ¿Claro? La misa, como lo hacemos ahora. Muy interesante también, porque la Didaché dice una cosa muy, muy bonita, a mí me hace mucha gracia. Dice, cuando llegue alguien a vuestra comunidad cristiana, acogedlo como si acogieseis al Señor, porque es el Señor quien se hace presente en medio de vosotros. Y seguro que es un profeta que os hablará en el nombre del Señor. Punto. Si a los 3 días no ha empezado a buscarse el sustento, para no seros gravoso, expulsadlo porque es un falso profeta. Y es muy simpático, claro que sí. Sin embargo, nunca se ha usado como texto normativo. ¿Me explico? No, a mí me parece esto interesante. Por ejemplo, la editorial BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, tiene un único volumen dedicado a los evangelios apócrifos, y ahí están todos, ¿no? Hay que tener un poco de humor para leerlo. Hombre, si uno tiene ganas y demás, interés y tal, una ojeada se pueden echar. Por ejemplo, hay uno de los evangelios apócrifos, es el evangelio de Tomás. Este probablemente proviene de Egipto del siglo III. El evangelio de Tomás es simple y llanamente una lista de frases. Y dijo el Señor, y dijo el Señor, y dijo... A la quinta o la sexta ya está uno aburrido. Porque además frases a veces así... un poco enigmáticas que uno no entiende, ¿no? Pues bueno, amaos los unos a los otros, bueno, pues eso se entiende, ¿no?
Da de comer al hambriento, eso se entiende, ¿no? Pero cuando dice, cuando venga el final de los tiempos, dice uno, ¿eso cómo es, no? Y entonces por eso, han sido textos pues, que han quedado ahí, pero eso, nunca considerados o reconocidos con valía o con autoridad para nada, ¿no? Hay algunos muy simpáticos, los de la infancia algunos son muy simpáticos. Momento dado, por ejemplo, nuestro Señor, pues se pelea con el maestro y dice, pues ahora te mueres, pum, y se muere. Claro, Nazaret es un pueblo, ya se conoce todo el mundo y tal y cual estilo otro. Nuestro Señor vuelve a casa, San José, que ya se ha enterado, lo agarra de la oreja y lo lleva al colegio y dice, esto no está bien. Y me dicen, bueno, pues venga, lo resucito. Claro, como veis, es una cosa como muy ridícula, ¿no? Como muy ridícula. Pero una cosa es decir, bueno, pues claro, eso, no quiero yo ridiculizar a los evangelios apócrifos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en los textos apócrifos, si por ejemplo nosotros queremos hacer una profundización seria en la experiencia que se quiere comunicar, no la encontramos. Y si queremos hacer un análisis serio de tipo histórico y demás, tampoco lo vamos a encontrar. Digo esto porque alguna vez he escuchado alguna opinión y está diciendo los apócrifos tienen un valor. Digo, sí, evidentemente tienen un valor. Ahora tienen el valor que tienen. Sí. Pues gracias por venir y espero que os haya podido servir e ilustrar. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues no hay que ni despedir nada, ¿no?